Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo responde más allá de nuestro control. Sentimos el corazón en la garganta, el estómago encogido, los pelos de punta, se nos entumen las piernas, incluso se nos puede escapar un grito o tal vez le demos algún guantazo a alguien que tenemos cerca. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Mujer de Cera. La siguiente historia está basada en hechos reales de Heidi del Socorro, de Ciudad Madero, Tamaulipas, y fue escrita por Eclipse, rey de los mares. Yo llegué a vivir a la colonia Héroes de Nacosari en el año de 1965 en Ciudad Madero, Tamaulipas, con mi esposo y dos de mis hijos pequeños. En esa colonia en ese entonces estaba muy poco habitada, y en donde había un pozo de agua comunitario, había muchas personas, las cuales acudíamos a agarrar agua para los usos domésticos de la casa, pero también muchas personas que aprovechaban el terreno de a un lado de ese pozo para poderse poner a lavar y no acarrear agua hasta sus casas. En el año de 1969 llegó una familia proveniente de Irapuato a vivir a la colonia. Se mudaron justo a un lado de mi casa. El señor Marco, su esposa Marta y dos de sus hijas, Marta y Diana. En ese entonces, Marta tenía 14 años de edad y Diana 10, con quienes hicimos muy buena amistad, ya que eran muy buenas personas. Tanto así que yo fui madrina de Marta en su fiesta de 15 años. La muchachita siempre me decía madrina. Fueron creciendo y al pasar de los años, estudió comercio internacional Marta, y Diana estaba en la preparatoria. En esas fechas ya era 1974. Para ir a la colonia se bajaba uno del carro de la ruta en la calle Jiménez y teníamos que cruzar unos guapillales que había de lado a lado, así que se hizo una vereda. Los guapillales ya estaban como de medio metro de grandes y era el paso más cerca para poder ir a esa colonia, así que todo mundo lo usaba, ese camino. Pero ya de noche decían que salían cosas, mas sin embargo, ya casi nadie se venía por ahí muy noche, solamente los señores grandes que siempre cargaban alguna lámpara y un machete, así por si les salía una culebra o un animal, podían defenderse. Marta ya tenía 19 años y empezó a trabajar en una tienda en el centro de Tampico. Empezó a tener novio. Ella era una mujer muy guapa, con ojos de color, piel blanca, pelo lacio hasta la cintura y delgada. Siempre muy buena persona. Había veces que me traía algún pan, postre o golosina los fines de semana. Me tenía mucha confianza como su madrina que era, y ella misma fue la que me platicó que ya tenía novio, pero que sus papás todavía no lo sabían. Lo que yo le aconsejaba es de que tuviera mucho cuidado. El compadre se tuvo que ir a ver a sus papás a Irapuato y se llevó a Diana. Solo se quedaron en la casa las dos Martas, como quien dice. Algunos 15 días solamente en lo que regresaba Marcos. Un sábado que venía Marta, ya pasada las 11 de la noche, incluso era la última salida del carro de la ruta que pasaba por la calle Jiménez. Se bajó y empezó a caminar en esa vereda entre los guapillales. Llevaba algunos 50 metros de la vereda cuando vio un hombre, el cual estaba acostado entre los guapillales, pero este estaba flotando arriba de ellos. Era blanco, delgado, de brazos largos y también sus piernas eran muy largas. Ella volteó para otro lado para no verle la cara y siguió caminando muy aprisa. Pero más adelante, a unos 30 metros y antes de salir de esa vereda de los guapillales, otra vez estaba allí acostado y flotando, pero esta vez le estiró varias veces el brazo, como queriéndola agarrar, y al ver su cara, tenía un aspecto de calavera,
así que ella corrió y llegó a su casa gritando del espanto que le dio. Yo me disponía a dormir cuando de repente escuché aquellos gritos de Marta y mi comadre tratando de calmarla, diciéndole que ¿qué tienes, hija? ¿Qué es lo que te pasó? Luego escuché mi nombre a gritos. Era mi comadre que me pedía que fuera a ayudarla. Corrí hasta su casa, pensando que a lo mejor alguien quería robarles o abusar de ellas. Pero lo primero que vi fue a mi ahijada Marta, con la quijada incontrolable. La cerraba y la abría de una manera muy rápida y muy extraña. No podía articular palabra alguna y su cuerpo temblaba, hasta que cayó desmayada en el mueble. Lo único que dije: voy por alcohol, comadre, hasta la casa. Me fui corriendo y se vino uno de mis hijos, el más grande, para poderme ayudar. Puse el trapo de alcohol para dárselo a oler, y cuando la volteamos, no podía creer lo que yo estaba viendo. Los pómulos de su cara estaban como derretidos y le llegaban a un costado de la boca. Sus párpados le tapaban casi los ojos. No sabíamos qué es lo que le había pasado. Sus ojos eran como si estuvieran sumidos. Ya después de 2 horas, se tranquilizó y fue ella misma quien nos platicó lo que vio cuando venía por aquel terreno. Nos quedamos a dormir con ellos, ya que tenían mucho miedo, esperando a que cuando amaneciera, su cara volviera a la normalidad y tuviera los pómulos y párpados, así como los ojos ya en su lugar. Pero no fue así. Seguía así su cara, como si fuera de cera derretida. Mi comadre se comunicó con su esposo hasta Irapuato y le dijo que se la llevaran. Y así fue. Se la llevaron a Irapuato, en donde, según hasta donde yo supe por mi comadre, duró como 6 meses en curarla y que su cara volviera a la normalidad. Este trabajo lo estaba haciendo un brujo de aquel pueblito, de ahí, de esos alrededores. Ella ya no vino para acá. Decidió quedarse y al año se fue a Estados Unidos a vivir. Ya no quiso recordar aquel episodio en donde casi muere del espanto. Pero la muerte ya la perseguía, y a los 2 años de vivir en Estados Unidos, venía de allá para llevarse a mi comadre a vivir a Estados Unidos. Hasta organizamos una despedida un día antes con una comida, cuando recibimos la lamentable noticia. Marta, mi ahijada, la hija de mi comadre, había muerto en un choque automovilístico cerca de San Fernando, Tamaulipas, justo cuando venía en su camioneta para Ciudad Madero. Esta historia la quise compartir con ustedes. Tal vez le quedó la cara así por aquel susto, o tal vez aquella cosa mala o cosa extraña que vio la dejó afectada en su cuerpo. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy acerca de los sustos. Muy buenas noches a todos. Les escribo para contarles lo que me sucedió ayer por la madrugada. Yo soy maestra de preescolar y estaba trabajando en casa, haciendo material para los niños. Y como vivo sola, tenía la televisión encendida y el foco del cuarto prendido. En fin, eran como las 3 o 4 de la mañana y ya estaba muy cansada. Mi casa es tan solo de una sola planta, tiene 2 cuartos y yo estaba en la mesa del comedor. De repente vi que una sombra pasó hacia el cuarto donde yo duermo. Creí que tal vez era una visión, pero en realidad la pude ver muy bien. Era una sombra delgada, casi pegaba en el plafón y daba unos pasos muy largos. Del susto no supe qué hacer, la verdad, y mi primer instinto fue mandarle un mensaje a mi amiga, quien estaba trabajando también. Me dijo que si no era algún sujeto, pero no. Yo tenía todo cerrado con candado y pues se apagó la televisión. Me escondí debajo de la mesa y luego se encendió de nuevo. Y estaba sin señal, como cuando se desconecta el cable o la antena. Se escuchaban cosas horribles como gritos y me fui corriendo a desconectarla. En ese momento decidí mejor irme a encerrar al cuarto, pero no vi que alguien estuviera dentro. Rápidamente recordé que mi madre me había regalado una botella de agua bendita y empecé a aventar por todas partes y cerré la puerta. Cabe mencionar que la puerta es de hierro, con una ventana transparente, amarilla. Ya estando ahí, apagué la luz. Ya estaba más tranquila por haber echado el agua bendita, así que me tapé entonces.
y fue en ese momento que comenzó lo más horrible que yo haya vivido. La televisión se volvió a prender y se escuchaban esos gritos horribles. Las luces de la casa parpadeaban muy feo y cuando me asomé a ver, pasó lentamente esa sombra frente a la ventana de la puerta y se quedó parada ahí, como observando. Y por Dios santo, yo vi que intentó abrir la puerta. En ese momento yo lloré y grité, lloré tanto, hasta que esa sombra se fue. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar los comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.